El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia, según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Centraos un momento, queridos hermanos. Jesús fue un maestro del género literario que se llama las parábolas. Solo por eso podía haber pasado ya como un insigne autor a los anales de la historia. Sabéis lo que son las parábolas, es la utilización de unos relatos o de unas imágenes, generalmente de la naturaleza, para transmitir un mensaje mucho más profundo, que toca al corazón. Jesús no solamente utilizaba las parábolas para transmitir un mensaje, sino que también en ese mensaje incluía una crítica a sus adversarios, por decirlo entre comillas, y una esperanza para aquellos que le seguían. De hecho, con 2 de sus parábolas podíamos comprender todo el Evangelio, solo con 2. La parábola del Hijo Pródigo, que nos habla de cómo es Dios, un Dios que nos da autonomía, que nos da libertad para irnos, pero que siempre está esperándonos y sale allí a la puerta de su casa oteando el camino, esperando que su Hijo vuelva. El Dios misericordioso. Qué magnífica parábola la del Hijo Pródigo. Y no menos magnífica la parábola que hemos oído hoy, que nos enseña cómo debemos comportarnos entre nosotros. Y a ambas las une una palabra: misericordia. La misericordia que tiene Dios Padre con cada uno de nosotros, sus hijos, y la misericordia que tiene el buen samaritano con aquel malherido, como nosotros debemos tenerla con nuestros hermanos. Misericordia quiero y no sacrificios. Sed misericordiosos como vuestro Padre del cielo lo es. La misericordia debería colorear todo lo que pensamos y lo que hacemos, queridos hermanos. Misericordia. La parábola de hoy es genial,
Es admirable. Es la verdad, como dirían hoy, una gozada poder encontrarse con estas palabras del Señor que nos hacen un retrato veraz de cómo somos nosotros. Y ahí está, un pobre hombre que es atacado por bandidos, le roban, lo dejan malherido y abandonado. Y allí van pasando un sacerdote. Vaya cómo quedamos el clero en esta parábola. Un sacerdote que seguramente tendría su excusa, pues llegaba tarde quizás al culto. Pasa de largo. Allí va un levita, también encargado de las cosas del templo. Quizás su ley le decía que no podía contaminarse tocando sangre. Y pasa de largo. Y ahí viene un samaritano. Realmente Jesucristo es provocador. ¿Cómo lo entenderían aquellos sus paisanos? Porque un samaritano era para los judíos poco menos que un ateo, un enemigo, un ser despreciable. No comulgaban con los judíos, a pesar de que también adoraban a Dios. Eran pueblos vecinos que no se querían. Y Jesús pone precisamente en un samaritano el que se queda, va de viaje, es capaz de renunciar a su viaje y se queda allí para cuidar a aquel pobre malherido. Y Jesús se explaya en la parábola en todos los cuidados que emplea para curar al malherido. Se explaya para que nosotros también comprendamos que no tenemos excusas y que tenemos que emplear todos lo que podamos, nuestros medios, para ayudar a las personas que nos necesitan. Se compadeció, se acercó, le cogió, tocó sus heridas, vio que estaba todavía vivo, le vendó las heridas, echándole el aceite y vino, lo montó en su cabalgadura. Seguramente él tendría que ir delante con el caballo y lo llevó a una posada y allí lo cuidó toda la noche. Al día siguiente, no contento con eso, le da al posadero 2 denarios para que le cuide mientras él termina su viaje y le dice que cuando vuelva le pagará si ha gastado de más. Vaya con el samaritano. ¿Existen personas así? Sí, muchas. Y también en nuestro pueblo. Sí, las hay. Lo que pasa que generalmente cuando se hace el bien siempre es anónimo. No se deja notar mucho. Por eso precisamente es bueno y es el bien. Y la invitación de Jesús, aquel que le había preguntado al maestro de la ley, pero indudablemente es una invitación que atraviesa todos los siglos y que va dirigida a cada uno de nosotros. Y nos dice, anda, haz tú lo mismo. Anda, haz tú lo mismo que el samaritano. Anda y haz tú lo mismo. Vamos a dejar unos momentos de silencio para que esta invitación de Jesús caiga en nuestro corazón y lo empape. Repetimos en silencio, anda y haz tú lo mismo. Señor, ¿qué puedo hacer yo?